Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa. Les habla Ezequiel Tromper. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes y muchas opiniones y comentarios, incluso los comentarios de muchos de ustedes que nos han hecho llegar después del último programa. Siempre nos llegan un montón de mensajes. Esta vez quería leer algunos debido a el tema sensible que tratamos en la última oportunidad. Esto es bastante extraño, pero no lo es si uno sigue las noticias que pasan en Australia, porque resulta que en una ciudad alejada después de unos varios centenares de kilómetros, que se llama Geraldton, quisieron hacer una especie de parquecito homenajeando a la reina Isabel II, una especie de lugar, por un monumento. Fueron a plantar unos árboles. Y cuando fueron a plantar unos árboles, se encontraron que el nuevo cuerpo, que se llama algo así como el Aboriginal Land Rights Council, decidió que eso no era lo correcto. Se llamaba en realidad Aboriginal Cultural Heritage Act. Y bloquearon los agujeros que se habían hecho para poder plantar los árboles. Porque hay una ley en Western Australia que dice que si usted es propietario de un terreno, aunque haya una casa en el medio, de más de 1.100 metros cuadrados, usted prácticamente no puede hacer nada sin tener que pedir un permiso a los aborígenes, a una especie de consejo aborigen. Lo que es un disparate total y absoluto, pero es lo que es en la nueva Australia post-COVID que están participando. Eso es así. El alcalde o mayor de Geraldton dijo no, se tiraron incluso en los agujeros para tapar que no se pusieran los árboles, sabotearon la ceremonia. No se sabe si era porque estaban ofendidos porque era un lugar sagrado, aparentemente sagrado entre comillas, ¿no? Pero aparentemente sagrado no era. Si era porque era a favor de la reina Isabel, que ya falleció y que los australianos veneran, que falleció después de más de 70 años de reinado, no se sabe tampoco. Pero es la nueva Australia, es la que es así. Yo creo que en Western Australia las chances que tiene el referéndum de ser exitoso son prácticamente nulas después de todo esto, imagínense. Pero eso no ha sido obstáculo para que el nuevo Premier de New South Wales se jacte de hacer flamear la bandera aborigen sobre el puente sobre la vía de Sydney, en el Harbour Bridge. A él dice que está orgulloso de eso. A mí me gustaría preguntarle a este muchacho en qué elección él fue autorizado por el pueblo para poner la bandera ahí arriba, porque yo sepa que tenemos una sola bandera en Australia, ¿no? Una. Pero no, fue y puso otra. Qué orgulloso que estamos. Él podrá sentirse orgulloso. Para mí esa bandera es un trapo como cualquier otra. No significa nada para mí. Yo tengo ciudadano australiano, propiedad en Australia, todo lo que usted quiera, pero eso no significa nada para mí. Estoy registrado como abogado en Australia. Es como si nunca me hubiera ido. Eso es un trapo para mí. No representa, que si los aborígenes lo quieren usar para lo que sea, que lo sean, pero a mí no me representa. Si ellos, a usted seguramente tampoco. Cuando usted juró para ser ciudadano australiano, usted no puso la mano sobre la bandera aborigen, me acuerdo, ¿no? Pero ahora también eso cambió. El otro día hubo una ceremonia en Sydney, creo que fue en Ryde, fue en Ryde, allí en el norte de Sydney, donde un diputado laborista, un muchacho sin demasiadas luces, que fue a presenciar la ceremonia y leyó que bienvenidos los nuevos ciudadanos australianos y demás. Y después se mandó un discurso político diciéndole a la gente, hagan su investigación sobre el referéndum y voten que sí, a favor del referéndum, que es una oportunidad demasiado importante para poder desperdiciar. Este señor, que se llama Jerome Laxalt, dijo que él va a seguir haciendo campaña por todo esto, que es el referéndum de los aborígenes, etcétera, etcétera. El problema es que hay una tradición en Australia donde las ceremonias para la ciudadanía, que son muy importantes,
no sean utilizadas políticamente, porque tienen que ser apolíticas y tienen que ser además bipartidarias. Y en ese sentido, el vocero por el Partido Liberal dijo que esto está mal, que los nuevos ciudadanos no deberían ser indoctrinados o decirles cómo tienen que votar por el gobierno el primer día que se convierten en ciudadanos australianos, cosa que es obvio. Y además dicen que esta fue la segunda vez que este diputado del Partido Laborista ha usado ceremonias para promover su propia agenda política. O sea, es como una especie de invasión hasta de lo sagrado, hasta lo que era apolítico y de lo que significaba simplemente ser ciudadano australiano. Que un ciudadano australiano te puede votar por quien quiera, no hace falta que el que le dé la mano sea de este o aquel. Yo me acuerdo cuando yo me hice ciudadano australiano, allá hace mucho, mucho tiempo, justamente de pura casualidad me invitaron a una ceremonia privada. Nunca entendí por qué esto me pasó, la claro, jamás entendí. Me invitaron a una ceremonia privada y me dio, con mis dos hijos, y me dio el testimonio de ciudadanía el ministro de Inmigración Federal, en el momento que inauguraban el nuevo edificio que ahora está cerca de la estación central y que lo inauguraron ese día con bombas y platillos, y no sé por qué, éramos 10, no tengo por qué, todavía desconozco por qué me invitaron. Pero una ceremonia completamente apolítica, yo no estaba ni a favor ni en contra de absolutamente nada. Pero ni eso quedó. El referéndum que no tiene fecha y el gobierno sigue sin ponerle fecha, y si no le ponen fecha porque no se tiene confianza que lo van a ganar, acuérdese lo que le digo, que no me sorprendería si lo llegan a diferir. Acuérdense lo que les digo. El referéndum, yo sí creo que sigue así, no va a prosperar, y creo que Australia, como se dice en inglés, it's gonna dodge a bullet, ¿no? Pero bueno, no depende de mí, no depende de usted. Todo lo que podemos hacer aquí es informarle lo que está pasando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Nos llegaron un montón de mensajes después del último programa. Voy a leer unos pocos por una cuestión de tiempo. Una señora me escribe a través de YouTube con el nominativo Chancla96 y me dice: Ezequiel, es bueno no perder la memoria. Acuérdense que yo hice una reseña de lo que fue mi espantosa cuarentena en el régimen draconiano, opresivo, represivo que tenía Australia hace apenas 2 años. Hace 2 años que yo todavía está en cuarentena. La señora me escribe: Ezequiel, es bueno no perder la memoria, espero jamás volver a vivir en ese horror de estar en un régimen opresivo. La vida para muchos aquí ha cambiado notablemente a partir de la pandemia. La congruencia de sus declaraciones con sus actos es algo innegable. Para aquellos que, como yo, lo he escuchado desde tiempos muy lejanos, le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Por supuesto, una de cal y una de arena, una tal señora Emma Giumentaro me dice: quédate ahí nomás en Estados Unidos y se sigue así las cosas con Biden, que Dios te proteja. Y tu país, Argentina, peor aún, pobres. Acá por lo menos somos pocos y estamos lejos de las cosas que vendrán. Señora, no sé qué colegio fue usted, pero cuando le enseñó educación seguramente estaba enferma o no asistió, ¿no? Primero, que mi país no es la Argentina, ni es Australia, ni es nada. Yo no tengo responsabilidad por lo que hicieron en la Argentina, ni lo que hicieron en Estados Unidos, ni en otro lado. Y segundo, me parece que usted no entendió un comino de lo que yo quise decir, pero bueno, es así, ¿no? Cada uno en la vida vive con la inteligencia que puede. Muchas gracias por escribirme de todas maneras. Un señor, Mario Juan López, me dice: Ezequiel, en referencia a la crisis de vivienda que estamos teniendo en Australia, donde les contaba que los alquileres habían subido en muchas zonas un 30, un 40%, y la gente ya no sabe qué hacer. Digo: señor Ezequiel, vamos a tener que ir comprando carpas e instalarlas en plena avenida George Street, que es la principal avenida de Sydney. Puede ser que de esta manera el gobierno australiano tome cartas en el asunto y termine haciendo algo. Y si yo creo que ni así, ¿no? Ni así. Después, otra persona que no me da el nombre porque me escribió por privado, me dice, en relación a la cuarentena: gracias, Ezequiel, mi hija estuvo 4 meses embarazada en Sydney sin poder trabajar de peluquera y sin poder ver a su pareja que estaba en Adelaida. No le contestaban las cartas en las que pedía explicación, hasta que un día llamó a gente de la televisión, salió en un programa, en un diario, y los periodistas la defendieron alegando que trabajadores de construcción y de arreglo de calles llegaban a Adelaida sin pasar por cuarentena y el resto de la población estaba sufriendo consecuencias severas.
Al día siguiente la dejaron viajar a Adelaida, pero tuvo que estar 2 semanas en un cuarto de hotel. Y un médico, está embarazada, claro, ¿eh? Y un médico se comunicaba por teléfono y le dieron una habitación con balcón porque estaba embarazada. No fue agradable la experiencia, más que agradable fue un horror. Un horror. Yo realmente no puedo entender cómo se trató a la gente así, cómo me trataron así, y cómo todavía no han pedido disculpas de porque además de lo que hicieron, era científicamente inútil. 14 días de cuarentena era inútil, pero bueno, es así. Esos son los comentarios. Hay muchos más también, pero no quiero leerlos todos. Y les agradezco a todos que nos sigan escribiendo. Hacemos una pequeña pausa y nos metemos en otro tema. Felizmente la inflación en la economía más grande del mundo, la de Estados Unidos, está cayendo. Cayó en junio al 3% anual, que es el nivel más bajo en 2 años. Tras 2 años de precios altísimos, la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más bajo desde el año 2012, que es un 3% en junio en comparación con 12 meses atrás. Eso es una señal clara de que las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal se han frenado en forma constante, y eso significa que estamos en el mejor camino. O sea que la subida de tasas ha hecho que la inflación baje. Aunque yo no estoy tan seguro de eso, yo creo que la inflación bajó por otras razones, pero déjelo así. La cifra de inflación comunicada por el gobierno en el día de ayer supuso un fuerte descenso respecto a la tasa anual del 4% de mayo, aunque sigue por encima del objetivo del 2% que es fijado por la Reserva Federal. En Australia la banda es de entre el 2 y el 3%. En los últimos 12 meses el precio de la gasolina ha bajado también, el de los alimentos ha subido más lentamente y el de los coches usados también se ha abaratado. De mayo a junio los precios generales subieron un 0.2% frente al 0.1 al mes anterior, pero en términos comparativos es muy leve. Al mismo tiempo, la inflación subyacente sigue siendo persistentemente alta y una preocupación que es persistente para la Reserva Federal, que casi seguro va a aumentar su tipo de tasa de interés cuando se reúna una vez más dentro de 15 días. Desde marzo del 2022 hasta la fecha, la Reserva Federal Americana ha subido su tipo de interés de referencia en 5 puntos porcentuales, o sea, un 5%, el mayor ritmo de subidas en 40 años. En Australia, por otro lado, se espera que las tasas de interés suban, pero empiezan a hacerlo mucho menos de lo que se subía hasta hace poco. Y el actual gobernador del Reserve Bank, Philip Lowe, ha señalado un panorama mucho menos agresivo, en lo que probablemente sea su último discurso, porque no le va el gobierno laborista a renovar su mandato o extender su mandato, ya que culmina ahora y hay bastante disconformidad con su performance, peleas políticas entre el laborismo y Philip Lowe. La performance de él ha sido bastante pobre, hay que decirlo también. Va a pasar a la historia como quien dijo en noviembre del 2021 que no iba a subir las tasas hasta por los próximos 3 años, después las tuvo que subir 12 veces seguidas, pero yo creo que ahí terminó, y el gobierno laborista, si no lo renueva o le extiende su mandato, yo creo que está cometiendo un acto de justicia, porque yo creo que todavía la meritocracia, más allá de la diversidad de género y otras tonterías, debe ser el principal factor en el nombramiento de funcionarios públicos y privados también. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En semana nomás se va a votar en la Argentina en las elecciones primarias que se llaman PASO, y nosotros hemos puesto al aire aquí muchas veces audios sobre Milei y demás, que no le está yendo demasiado bien en las encuestas. Ha sido atacado ferozmente, algunos fueron goles en contra. Le han hecho operaciones de prensa como se hace en todas las campañas, pero la Argentina se hace con un desparpajo inusitado. Pero quiero poner al aire lo que dice, en este caso, fue hecho, eso es una semana, no es inmediato, uno de los candidatos a presidente de la oposición, que es un tal Rodríguez Larreta, un hombre que a mí no me inspira absolutamente ninguna confianza, pero saquen sus propias conclusiones. Está siendo entrevistado por el conocido periodista argentino Alejandro Fantino. Y esto es lo que dice. Ustedes después júguenlo. Yo simplemente lo pongo al aire para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahí va. Yo necesito concreto acá todo el empresariado que te está viendo. 3 reformas estructurales que vas a hacer en el país. Lo más importante de las reformas estructurales no es la reforma en sí.
La reforma en sí nos ponemos de acuerdo en 2 minutos, de 3 o de 20. Lo más importante es construir la mayoría política para que se aprueben en el Congreso y se mantengan en el tiempo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Vos si encerrás a toda esta gente en un cuarto, y si no la tenés, hacé el ejercicio, encerrá a todos acá en el cuarto, que cada uno anote las 10 reformas estructurales, todos van a coincidir. La diferencia la va a hacer quien logre construir la mayoría política para que se apruebe en el Congreso. Si no, es un librito de reformas divino que queda en una biblioteca. Te puedo pedir un favor, dame algo que dependa de vos. Esto no depende de vos. ¿Qué va a pasar? Milei dice que podría llegar a dolarizar. Patricia dice, Bullrich, que va a haber un desdoblamiento. Scioli lo mismo, desdoblamiento cambiario. La pregunta es, bueno, contame en el desdoblamiento cambiario cuál va a ser el punto de equilibrio. ¿Cuál es tu plan para el tipo de cambio en Argentina? El tipo de cambio tiene que tender a ser lo antes posible. Y no me pidas una fecha porque quiero hablar con la verdad. ¿Lo antes posible? Lo antes posible único. ¿Único? Único, uno. Tenemos que tender a eso. ¿Un solo dólar? Un solo tipo de cambio. Pero ¿en cuánto quedaría el equilibrio? Porque Milei si dolariza, el tipo de cambio podría quedar en 9.500 pesos. El tipo Hoy de cambio. te da pesos dividido dólares más o menos responsablemente de 4.000, 3.008 te da más o menos hoy. Pesos dividido dólares te da 3.800. O sea, tendrías una devaluación del 900 por 8, del 900%. Y en tu cabeza de economista, ¿cuánto daría este tipo de cambio al equilibrio? No, este tipo de cambio, no, título no. Yo más voy a hablar responsable. Bueno, está bien, escuchá. O te doy un título o hablo en serio, elijamos. Yo prefiero hablar en serio. No son excluyentes. No, sí, son excluyentes. No son excluyentes. Si yo te defino hoy un tipo de cambio, es un título, no es hablar en serio. Estoy convencido, es un título y es verdad. Dale. No tenemos la menor idea, ni vos ni yo, qué tipo de cambio va a haber el 10 de diciembre. Ni idea. No, 10 de diciembre no, en mitad del 2023 me tenés que dar una idea hacia dónde va tu dólar. Si va a estar más cerca del 4 y pico 500 o más cerca del 2 y pico que hay ahora. ¿Cuánto va a estar a fin de año? ¿Cuánto va a estar a fin de año? Yo no soy economista. Yo tampoco. Bueno, pero yo soy economista, pero yo no lo sé. Me apuré. Un blooper. Un blooper. Pensé que iba a decir yo no sabía. Un fallido, todo bien. Lo que digo es, dale. Ni yo, ni ninguno de ellos que está acá, que sabe más que nosotros, no tiene ni idea cuánto va a estar el dólar a fin de año. Hablemos en serio. Nadie tiene la bola de cristal hoy para saber cómo va a estar el tipo de cambio a fin de año. Lo acomoda la mano invisible, el sistema. El precio al final, te lo va equilibrando el mercado, no sé, te lo va equilibrando. Así funciona el famoso dólar blue, el dólar no oficial. Entonces hay que ver cuánto está la brecha. ¿A dónde se queda ubicado entre los dos? Eso va por ese lado. Tenemos que tender a un tipo de cambio único, sin cepo. ¿Sin cepo? Obvio. ¿Cómo vas a abrir la economía tan cerrada de Argentina al mundo? Viste que la economía argentina es cerrada. ¿Vas a abrir la economía de Argentina? La Argentina tiene que duplicar sus exportaciones en 6 años. Y esto te lo puedo explicar. Producto por producto, casi te diría mercado por mercado, en 6 años. Hoy, ya con lo que está lanzado de vaca muerta, más la segunda parte de los caños, con el litio del norte, sin contar para el primer mandato, porque no llegás, las inversiones de cobre que hay en San Juan, hay 8 que ya tienen prefactibilidad, me trabo. Y el complejo agroalimenticio argentino puede duplicar sus exportaciones, que hoy representan el 70% de las exportaciones argentinas, en 6 años. Iba a decir un mandato, es un poquito jugado, en 6 años. Vendiendo alimentos, el mundo necesita alimentos, producto de la guerra. O sea, que lo duro va a ser 2 o 3 años, después se estabiliza eso. No, se debiera estabilizar antes. Antes. 2 o 3 años es mucho. Realmente el tipo es un chanta. Y yo que a veces me quejo de que Biden no habla clarito. No tiene la menor idea de nada. Es un político más que está diciendo que él va a transar con quien sea si quiere, para poder hacer un plan de gobierno, en vez de decir esto es lo que yo voy a hacer y esto voy a tratar de convencer a la sociedad, que convenza a los legisladores que voten a favor de esto. Así se gobierna, o generalmente debería gobernarse. Pero es así, con Milei prácticamente rezagado a un tercer puesto inocuo, como aparentemente dicen las encuestas. Si la elección va a ser entre Massa y Rodríguez Larreta o Massa y Bullrich, muchachos, ni siquiera la voy a seguir desde el punto de vista periodístico porque no tiene casi el menor atractivo. Porque gane quien gane va a ser prácticamente lo mismo. Es una pena, eso fue lo que quedó de mi país, como me decía esta oyente no muy educada en el mensaje que leí hace unos minutos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El Campeonato Mundial de Fútbol Femenino va a empezar dentro de una semana prácticamente. Y ya hay un escándalo a las puertas. La FIFA ha asegurado que son los combinados nacionales de cada país los que realizan sus propias investigaciones internas para determinar si sus jugadores son mujeres u hombres.
Y dijeron, los participantes del Mundial aseguran que han llevado a cabo sus propias investigaciones y muestran claramente que sus jugadores son mujeres. Pero claro, con estas declaraciones se ha abierto oficialmente la posibilidad real de que las selecciones puedan inscribir a hombres como mujeres en el plantel. La primera selección que no ha dudado en aprovechar este descontrol fue Zambia, que inscribió a Barbara Banda, a pesar de que este hombre o mujer, es hombre no mujer, falló previamente un test de género. La delantera, yo vi una foto de la delantera, y si esa es una mujer, yo soy un marciano. Fue noticia recientemente por anotar los 2 goles que brindaron a Zambia su victoria sobre Alemania en un amistoso. Ya le habían prohibido la participación en la Copa Africana de Naciones del 2022 después de demostrar niveles excesivamente altos de testosterona durante una prueba de género justo antes del torneo. El problema, entre comillas, en este caso, es que la testosterona es la principal hormona sexual masculina e implica cambios en el desarrollo de los mismos durante su adolescencia, aumentando la densidad ósea y fuerza muscular, entre otros procesos. Yo vi una foto, esto es radio, esto es radio, no es televisión, si no se morirían de risa si les muestro una foto de Barbara Banda, porque ¿se acuerdan de Drogba? Bueno, es parecido. Ahora, si van a hacer el Mundial Femenino y van a poner a hombres a jugar por mujeres, bueno, nosotros en Argentina los disfrazamos a Messi, Di María, Julián Álvarez y los llevamos al Mundial. Lo ponemos al Dibu Martínez disfrazado con una peluca amarilla en el arco y somos campeones. Esto es una broma. Realmente, esto es una broma. Yo no puedo creer siquiera que les tenga que contar semejante idiotez. Pero si van a hacer esto, mira, la verdad que yo creo que ojalá que lo hagan, porque si lo hacen por lo menos va a quedar al descubierto la irracionalidad detrás de la mal llamada diversidad de género, o como quieran llamar a estos temas psiquiátricos. Discúlpeme, es mi opinión, ¿no? Alguno de ustedes puede estar en desacuerdo. Si está en desacuerdo, lo lamento mucho, pero no me va a cambiar a mí la opinión y yo seguramente se la voy a cambiar a usted. Cambiando de tema, llegó Messi a Miami. Y le voy a ser sincero, apenas tuvo algunas imágenes en los noticieros televisivos aquí en Miami, donde yo estoy en este momento, y va a hacer una presentación dentro de unos días en un estadio que va a estar abierto solamente para los que tienen abonos. Va a haber un partido, va a jugar con Jordi Alba y con Busquets. El equipo de Miami anda último o penúltimo en la tabla, es un desastre. Está dirigido por Martino, no sé ni para qué lo trajeron. Y Messi está residiendo no en los departamentos que tiene por Sunny Isles o Hallandale, sino en una casa alquilada sobre el canal, no sobre el mar, sobre el canal, donde están las casas más caras, y con pileta, etcétera, etcétera. Seguramente, si se la quiere, se la comprará, no sé. Pero la cuestión es que Messi jugará en un estadio para 18.000 personas, aunque hay un estadio mucho más grande en Miami, donde se juega fútbol americano, donde entran casi 70.000, que fue el estadio donde Argentina jugó contra Honduras un amistoso previo a la Copa del Mundo el pasado mes de septiembre. Pero en sí, si bien hay muchos argentinos en Miami, hacen algún tipo de fiestas a las cuales yo no concurro desde ya, porque me parecen unas cosas totalmente burdas, vulgares. Ahí pusieron un mural de Messi en Wynwood, una zona media bohemia que está surgiendo en Miami en los últimos años. Pero más allá de eso, el americano común ignora completamente lo que está ocurriendo, y los latinos, que son una población muy importante en Miami, lo miran. Pero acuérdense que los latinos en Miami, muchos argentinos y demás, pero la gran mayoría no son argentinos, son cubanos, son dominicanos, que les interesa mucho más el béisbol que el fútbol, les aclaro, ¿no? Seguramente el estadio va a estar lleno, se han pagado precios ridículos por un partidito contra el Cruz Azul creo que el 21 de julio próximo, y nada más que eso. Yo creo que Messi aquí ha venido a un plácido retiro en un lugar de los más hermosos del mundo para vivir, con un clima excepcional, y con seguridad y con buenos restaurantes y demás. Más allá de eso, esto es el fin de la carrera de él como futbolista competitivo y no se le puede realmente decir nada. Creo que se va a preparar solamente en serio para las competencias internacionales de Argentina. Va a jugar la Copa América, que va a tener lugar aquí en Estados Unidos dentro de exactamente un año. Pero más allá de eso, su futuro es incierto. Tiene un contrato
por 2 años renovable, pero cada año puede ser renovable o no conforme a las partes. Creo que estamos viendo ya el final de la carrera deportiva de Messi. Él ha dicho privada y públicamente que lo ha ganado absolutamente todo, lo que es innegable. Ganó Copa del Mundo, Copa América, Campeonato Mundial de Clubes, Campeonato de Champions League varias veces, campeón de la Liga Española tantas veces que ni se acuerda, ganó 7 Balones de Oro, ya no le queda más nada. Y creo que está en este momento disfrutando con su familia del dolce far niente y nadie puede reprocharle nada. Les habló Donald Trump y será hasta la próxima.